Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi curso de alemán y ustedes sabrán disculpar la falta de profesionalidad, pero en este momento estoy de vacaciones en Argentina, así que pensé, ¿por qué no inventarlo un poco? Además, llegamos a la parte más fea y complicada en el alemán, que son las declinaciones, así que lo mejor sería tomárnoslo lo más tranquilo posible. A lo largo de este video, lo que quiero hacer es tratar de explicarle, o de estos videos, porque probablemente sea una serie de videos sobre declinaciones, lo que quiero hacer es tratar de explicárselos de la manera más simple posible, para que les vaya quedando y para que vayan entendiendo bien cómo es este tema que en español no lo tenemos y que por eso se hace aún más complicado. Pero lamentablemente esto es algo que no podemos obviar si lo que queremos es perfeccionarnos en el aprendizaje del alemán. Y al final de este video les voy a comentar cómo hice yo para no dejarme amedrentar por este tema. Ahora, ¿qué son las declinaciones? Nosotros estamos acostumbrados a que los verbos se conjugan dependiendo la persona y el tiempo que estamos utilizando. Las declinaciones son más o menos lo mismo, pero para el artículo, los pronombres, los sustantivos, adjetivos y en algunos casos hasta para los números. Este es un tema que lamentablemente no lo tenemos en español. Lamentablemente por un lado y por suerte por otro. Por suerte porque nos simplifica la vida y lamentablemente porque si lo hubiésemos aprendido desde que éramos chicos no nos sería tan complicado entenderlo en el momento de querer aprender un idioma que nos presenta este problema de los casos, como sería el alemán, el ruso, el griego o el latín y quizás algunos otros que ni conozco. Es más, el ruso tiene como 7 o 9 casos y el alemán tiene solamente 4, así que si no lo entendemos en alemán directamente ni se les ocurre tocar el ruso. Estos 4 casos del alemán son el nominativo, el acusativo, el dativo y el genitivo. Acá a un costado les quiero dejar una lista, una tabla con cómo se conjuga, cómo se declina el artículo dependiendo de el género, el número y el caso. La mejor explicación sería que el nominativo lo usamos cuando nos referimos al sujeto, el acusativo lo usamos cuando nos referimos al complemento directo o al objeto directo, el dativo cuando nos referimos al objeto indirecto y que el genitivo nos indica pertenencia. Fácil, ¿no? No, obviamente no, y hasta ahora seguro que no entienden nada si nunca vieron nada de declinaciones, pero no se preocupen que al ver un par de ejemplos vamos a empezar a entenderlo de a poquito. Lo más probable es que muchos de ustedes no se acuerdan lo que es el objeto directo y el indirecto, o que nunca les haya interesado realmente memorizárselos, pero para reconocer el acusativo y el dativo sería muy importante. Así que me parece lo mejor darles un ejemplo primero en español, para que entiendan mejor, les explico todos los casos en español, después vemos el mismo ejemplo en alemán, para ir reforzando un poco más los conocimientos, y después sí ya vamos arrancando con un poco más de ejercicios y un poco más de teoría. Para los que no les interesa ver el ejemplo en español, pueden saltar hasta este momento, o si son expertos en análisis sintáctico o ya conocen las declinaciones, pueden saltar directamente al final del ejemplo en alemán, que sería por acá más o menos, y ver directamente el final del video. Para los que les interesa, quédense conmigo. ¿Qué necesitamos para armar una oración? Lo primero que necesitamos es el sujeto, que sería el nominativo. Vamos a poner como ejemplo el padre. No digo un nombre puntual, podría ser un nombre puntual, podría decir Juan o podría decir mi padre, pero lo que quiero usar en este momento es el artículo determinado, así que vamos a decir el padre. Eso es nominativo puro, es lo que vimos hasta ahora de cómo se declinan, cómo se conjugan o cómo se dicen los artículos. El genitivo, que es el último caso que les nombré, es el más fácil de reconocer, entre comillas, porque indica pertenencia. Entonces, en español, directamente diríamos de, el padre de mi novia, por ejemplo, el padre de un amigo mío, el padre de Carlos. Eso es el genitivo. En alemán se conjuga un poquito más complicado, pero es el más fácil de reconocer aún así. Para continuar la oración necesitamos un verbo. Podemos utilizar, por ejemplo, vamos a usar el verbo enviar, que es schicken en alemán. Entonces, el padre de mi novia envía. Ahora, para agregar el dativo y el acusativo, lo que tenemos que saber es qué es lo que se ve afectado directamente y qué es lo que se ve afectado indirectamente por el verbo. O sea, ¿qué es lo que envía el padre de mi novia? El padre de mi novia envía un paquete, el padre de mi novia envía un regalo, el padre de mi novia envía una carta, digamos.
Eso sería el acusativo, porque es el complemento directo, lo que reemplazaríamos con el objeto directo. Sería: el padre de mi novia envía una carta. Eso es el objeto directo. En alemán es el acusativo. Ahora, para agregar el dativo tenemos que poner algo que es afectado indirectamente por el verbo, que en este caso, en esta oración y en muchas otras, podemos reconocer el dativo y el acusativo, porque el acusativo podemos preguntar qué o quién, y el dativo preguntamos a quién. En este caso, como decir, tenemos que preguntarnos a quién le envía la carta. Se la puede enviar a la madre, se la puede enviar a un amigo, se la puede enviar a Pepe, o me la puede enviar a mí, por ejemplo. Ya vimos en otro capítulo los artículos reflexivos en acusativo, que a mí sería mich. En este caso, como es dativo, sería mía. Acá en costado les pongo la tabla con los pronombres reflexivos en acusativo y en dativo. Esto ya lo vamos a ver con más detalle más adelante, no se preocupen. Entonces la oración nos quedaría en alemán, en español, perdón, los reflexivos los ponemos como me, te, le, se, nos. En este caso podríamos decir: el padre de mi novia me envía una carta, me la envía a mí. Me sería el objeto indirecto, que en alemán es el dativo. Una carta es el objeto directo y en alemán sería el acusativo. Otra forma de reconocer el objeto directo sería que lo podemos reemplazar por lo, la, los o las, y el objeto indirecto por le o les. En este caso podríamos decir: el padre de mi novia la envía, pero para eso tenemos que asumir que hay otra frase anterior o un texto anterior que ya nos indica, ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces directamente, en vez de repetir la carta, podemos decir: el padre de mi novia escribe una carta, al día siguiente la envía. Entonces estamos reemplazando porque ya en la oración, en la primera oración, ya mencionamos el objeto directo, el complemento directo, y en la segunda lo reemplazamos por lo o la. Y el objeto indirecto lo podemos reemplazar por le o les. Entonces si diríamos, por ejemplo, el padre de mi novia escribe una carta para su primo, al día siguiente le envía la carta. Estamos reemplazando a su primo, que sería el objeto indirecto o el dativo, lo estamos reemplazando por le o por les. Les envía la carta, le envía la carta. Esos son los trucos para reconocer el objeto directo y el indirecto, que también nos serviría en muchos casos para reconocer el acusativo y el dativo. Espero no esté yendo muy rápido, espero que se entienda más o menos. Si no, como siempre, me pueden dejar un comentario y trato de hacer otro video o dar más ejemplos para que se entienda mejor, o trato de hacer los videos un poco más lentos, que a mí me parece que es la velocidad más o menos correcta, pero quizás para algunos es muy lento, quizás para algunos es muy rápido. Veamos ahora un poco más rápidamente el ejemplo en alemán, que ya más o menos se lo fui mencionando todo mientras di el ejemplo en español, pero vamos a verlo todo entero. Der Vater meiner Freundin schickt mir einen Brief. Der Vater es el nominativo porque es el sujeto. Meiner Freundin, fíjese que termina con ER, que por lo general esto es masculino, pero al estar declinándolo en este caso, la terminación ER sería femenino. De hecho, si prestaron atención a la tabla del artículo en dativo, el artículo determinado femenino es der también, que normalmente sería el masculino, pero en dativo cambia por algún motivo que jamás voy a comprender y que ni nadie va a comprender porque simplemente es para complicarnos, pero bueno, a los alemanes les gusta esto de complicarnos la existencia. Entonces nos quedaría meine Freundin, a pesar de que Freundin es femenino, se dice meine, con ER final. Der Vater meiner Freundin schickt mir, que es el dativo porque me la envía a mí, este es el objeto indirecto, einen Brief. El artículo indeterminado también se conjuga y en este caso sería einen Brief, porque Brief es masculino y en el acusativo, que en este caso es el acusativo, es el objeto directo, se conjuga eine para el femenino y ein para el neutro. El plural no existe en el artículo indeterminado porque obviamente si einen, eine o ein significan uno, no tenemos el plural de uno. Podemos decir vielen o otra palabra, pero que no sería exactamente el artículo indeterminado. Entonces, espero que quede claro
De esta forma más o menos podemos reconocer cuál es cada caso. No se preocupen que vamos a ver un montón de ejemplos más y de ahí les va quedando un poco más. Es normal que no lo entiendan a la primera y que no lo entiendan ni a la segunda ni a la décima, porque es algo que nunca vimos. Si nunca lo vieron, es muy difícil que les quede rápidamente esto. Pero no se preocupen que, sí, bueno, por ahora vimos solamente los artículos, todavía nos quedan un montón de pronombres, nos quedan los sustantivos, nos quedan los adjetivos y nos quedan los números. Pero no se preocupen que al saber el artículo, el resto se conjuga por lo general de la misma manera. Hay algunos cambios, pero por lo general sería la terminación sería igual. Y por lo general, si por ejemplo si el artículo termina en S, tanto el sustantivo, dependiendo del caso, y el adjetivo también terminarían en S. Si termina en R, también terminarían en R. Si termina el artículo en N, el resto terminaría en N. En muchos de los casos. Ahora, les quiero dar mi opinión personal sobre este tema, déjenme sentarme. Como les dije en un principio, esto es importantísimo si pretendemos hablar perfectamente el alemán. O sea, en el caso de que quieran rendir un examen o de que les interese conseguir un trabajo en Alemania de alguna manera, o simplemente porque son perfeccionistas, se lo van a tener que aprender de memoria, lo van a tener que practicar y va a tardar mucho tiempo probablemente en que lo memoricen y en que les salga realmente bien. Lo mejor para memorizarlo es leer, tratar de leer lo más posible. Yo empecé con esto, por ejemplo, Peanuts, más conocido como Snoopy quizás. Son tiras cómicas simplemente, son cuentos cortos, con un poco de vocabulario, no son exactamente fáciles, pero me ponía a buscar un poco de vocabulario, leía un poco, y cada uno me llevaba menos de 5 minutos, entonces al menos 1 o 2 por día me ayudaban para avanzar un poco más con el vocabulario. O sea, quizás no es el mejor ejemplo, es el ejemplo con el que yo empecé. Pero a lo que voy es que este tipo de cosas son fáciles para principiantes, son rápidas, y después pueden ir avanzando a otras cosas. Lo importante es siempre ir leyendo para que de alguna manera se les vaya memorizando sin hacer mucho esfuerzo la forma de declinar y un montón de otras cosas, y en cualquier momento les va a salir automáticamente. Si su intención no es exactamente profesional, si lo que quieren no es dar un examen o no necesitan para un trabajo hablar perfectamente, el hecho de que no sepan declinar lo único que va a lograr es que hablen un poco como Tarzán. Imagínense que digamos, lo padre de novia me envía una carta. Suena feo, pero nos van a entender igual. Y nosotros vamos a entender igual lo que nos están diciendo. Si nos dicen, por más que nos digan una frase que nosotros no sepamos declinar, al escucharla vamos a entender lo que nos quieren decir. Y si quizás empezamos porque les gusta el alemán, porque quieren tener una noción básica para poder hablar en algún momento, o porque no sé, porque les gusta el cine alemán, o porque les gusta una banda como Die Toten Hosen o Rammstein, y quieren entender las letras, o lo que sea, o incluso si se quieren ir a vivir a Alemania, tener más noción sobre los tiempos verbales, usar mejor los verbos y tener más vocabulario, sería más importante que saber declinar perfectamente. Yo personalmente, les soy sincero, no lo manejo perfectamente. Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible para no equivocarme, para dárselos sin errores, pero yo en la vida cotidiana suelo tener errores también, y es normal, y no me preocupa porque puedo hablar con absolutamente cualquiera me va a entender. Rara vez no me entienden, pasa, no les digo que no pasa, pero a veces no me entienden, pero la mayoría de las veces sí. Y esto no es exactamente algo que me obstruya mucho. Cuando empecé a aprender alemán, me propuse a no avanzar hasta no saber declinar perfectamente, lo cual fue totalmente un error. Porque ¿qué hice? Me puse el primer día media hora, al día siguiente 1 hora, una semana después 1 hora más, un mes después 1 hora más, y recién 1 año después volví a retomar porque me había aburrido, me había cansado, me había saturado de este tema que no me quedaba, no avanzaba, y por eso les digo que yo no me preocuparía tanto. No les estoy diciendo que lo dejen de lado, que no le presten atención, sino que mi recomendación sería que lo vean ahora, lo vean un poco, avancen, más adelante retrocedan un poco, vuelvan a ver el tema de las declinaciones, que sigan avanzando, más adelante lo vean de nuevo, y así de a poco más o menos les va a ir quedando. Pero que no se estanquen en esto porque les va a terminar aburrido, les va a terminar siendo agotador y van a terminar abandonando el idioma.
Yo personalmente lo que quiero hacer en las clases, en estos videos, es tratar de buscar más o menos la forma para que no se haga tan cansador. Quiero hacer varios videos sobre declinaciones, pero que la declinación no sea necesariamente el punto principal del video, sino que vayamos viendo otras cosas como las preposiciones, otras formas de armar oraciones, más vocabulario y otras cosas que sean el punto principal del video quizás, y a su vez vamos hablando de las declinaciones, así lo van viendo y no se les hace tan pesado. Como ya se habrán dado cuenta, yo no soy un profesional, así que puede ser que me equivoque. Voy a hacerlo de la forma que considero que para mí sería la mejor aprenderlo. Obviamente me puedo equivocar, así que cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier crítica siempre es aceptada. No duden en dejar un comentario o mandarme un mensaje privado o por donde quieran. Cualquier pedido también. Y si les gusta y les parece que lo estoy haciendo más o menos bien, no duden en dejar un me gusta, suscribirse o incluso compartirlo si creen que puede llegar a ayudar a otras personas. Muchísimas gracias, los espero en el próximo video.